¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy quería dedicar este audio a recordar a León Tolstoy, que es un importante testigo de nuestra época. Quizá a nosotros o a usted quizá no nos interese en particular conocer a Tolstoy, porque bueno, en definitiva es un escritor que pertenece a la literatura del siglo XIX, no es algo que quizá pertenezca a nuestro interés particular, digo, pero como testigo de nuestra época tiene una enorme importancia, porque es un hombre que marcó toda la segunda mitad del siglo XIX e inicio del siglo XX. En una encuesta en los Estados Unidos, a inicios del siglo XX, se les preguntó a los americanos quién era el escritor para ellos más importante de su tiempo, y respondieron, creo en el New York Times, la encuesta, León Tolstoy. Se lo propuso muchas veces para el premio Nobel, ¿no? Pero él siempre lo rechazó. Un hombre que era, ¿cómo decirlo? Hoy es imposible hacer un paralelo con él, porque no hay nadie que ocupe un lugar como el que ocupaba él en aquella época, ¿no? Un poco como un profeta, un visionario, un hombre superior, un hombre capaz de crear una nueva visión del mundo, ¿no? Fíjense, lo iban a visitar desde todo el mundo a consultarle acerca de esto, de aquello. Se fundó una auténtica religión de los tolstosianos, ¿no? Seguidores de Tolstoy, y él mismo entendió ser el fundador de una nueva religión, o mejor dicho, el auténtico heredero de la religión de Cristo, ¿no? Eso me parece importante. Claro, nosotros conocemos al Tolstoy escritor, al autor de La Guerra y la Paz, de Ana Karenina, de no sé, Resurrección, de los relatos de Sebastopol, de La muerte de Iván Ilich y tantas otras novelas, grandes novelas, ¿no? Y cuentos y etcétera. Pero para él eso era secundario. En un momento de su vida fue lo más importante, pero después él dijo, no, esto es una pérdida de tiempo. Yo me tengo que dedicar a otra cosa. ¿Y a qué? Bueno, a esto, ¿no? A la religión, a predicar la verdadera religión, ¿no? El verdadero cristianismo. Entonces él agarra el Evangelio y con dos lapiceras o lápices de distintos colores, él tacha lo que hay que tachar y subraya lo que hay que dejar, ¿no? Porque claro, él viene a ser el intérprete. Yo solo, dice, solo yo entiendo lo que quiso decir Jesús de Nazaret. Ya que Jesús de Nazaret, su mensaje a la humanidad fue distorsionado inmediatamente por Saulo, ¿no? Saulo de Tarso. Tolstoy despreciaba a San Pablo y amaba a Jesús. Es interesante, ¿no? Como es desafiante. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Claro, porque Jesús dice A, San Pablo dice B, ¿no? Jesús dice, por ejemplo, dad al César lo que es del César, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios, como separando el ámbito político del ámbito religioso. San Pablo dice, por el contrario, el que lleva la espada es un ministro de Dios para cumplir la justicia, ¿no? O sea, lo que Jesús separa, San Pablo une, etcétera, ¿no? Entonces, para Tolstoy, San Pablo, que en definitiva no es cristiano, sino que es judío en el fondo, lo que hace es judaizar el mensaje cristiano, volver al Antiguo Testamento. Entonces, me parece interesante, digo, como testigo de nuestra época, porque en Tolstoy se juntan corrientes de pensamiento, es decir, podemos claramente ver en Tolstoy la influencia de la Ilustración francesa, claramente. Aunque muchos rusos creen que él es original, en realidad es un lector de los ilustrados, ¿no? Está muy influenciado por los ilustrados franceses, a quienes leían en francés,
y también por los alemanes, etcétera. De modo que, bueno, este es otro tema, ¿no? La influencia europea, occidental, en la obra de Tolstoy. Pero como testigo de nuestra época, Tolstoy tiene un perfil muy trágico, muy doloroso, muy doloroso. ¿Por qué? Claro, porque él está en un dilema, el dilema entre la religión y la fe. Ese es el dilema que él sufre. Y es un dilema que él no logra solucionar en su vida. Entonces, él dice que la iglesia, el cristianismo, es religión y no es fe, que la fe es otra cosa. Entonces, Tolstoy entre la religión y la fe, un poco debería llamarse este audio. Sin embargo, esta distinción entre religión y fe es tan antigua como la humanidad, ¿no? Es algo que nosotros conocemos. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura tenemos ya al inicio, en el libro del Génesis, el sacrificio de Abel, la fe, y el sacrificio de Caín, la religión. Tenemos a los fariseos, la religión, y a Jesús de Nazaret, y la fe, ¿no? Tenemos el paganismo de los primeros siglos, la religión, y la iglesia recién naciente, la fe, ¿no? Ya en épocas posteriores, la época, por ejemplo, del imperio cristiano, ¿no? Del emperador cristiano y la corte cristiana, tenemos al imperio cristiano, la religión, y al monacato, la fe, la vida de la fe, ¿no? Y esta dialéctica entre religión y fe la vemos claramente en Lutero. Para Lutero, él representa la fe y el catolicismo romano, la religión, por ejemplo, ¿no? Y así, etcétera. Entonces, hay como dos realidades que se superponen, en parte se identifican y en parte se oponen, ¿no? Porque la religión es como el aspecto exterior de la fe, como la carcasa, la corteza, ¿no? Es decir, Jesús dice, estos son, dice acerca de los fariseos, como sepulcros blanqueados. Si son muy blancos por fuera y adentro podredumbre, ¿no? Entonces, en la época de Tolstoy, como en nuestra época, esto se sentía con tremenda agudeza. Y como él era un hombre honesto en el fondo, muy honesto, muy sincero en estas cosas, ¿no? Es decir, él vivió en una época muy religiosa, donde la religión era obligatoria, absolutamente obligatoria. O sea, nadie podía no ser cristiano, nadie podía no ser ortodoxo, nadie podía ser ateo, aunque todos eran ateos. Todos eran ateos, pero todos iban a misa, festejaban la Pascua, la Navidad, bautizaban a sus hijos, se casaban por la iglesia, cumplían con los rituales, en fin, recibían al curita en la casa para que la bendiga, y esto y aquello. Pero eran ateos, ¿no? Y Tolstoy era ateo. Él dice, todos somos ateos. Hoy ya nadie cree sinceramente en Dios, a menos en lo que es la clase ilustrada, a la cual él pertenecía. Era un hombre de origen aristocrático, era conde, ¿no? Descendiente de una importante familia, se casa con una mujer también de una importante familia, en fin, que se remonta, vaya a saber a qué emperador y a qué historias antiguas, ¿sí? Él hereda un campo, una tierra, y junto con el campo hereda 300 siervos. Siervos, personas, ¿no? No siervos con C, sino siervos con S, ¿no? Es decir, lo que llamaríamos esclavos, aunque no era esclavitud, era servidumbre, él los hereda. Entonces usted, Lev Nikolaevich, ha recibido tanta tierra, tantos inmuebles, tanto ganado y tantos siervos, unos 300, creo, más o menos, ¿no? Bien. Entonces, en una estructura política anacrónica, injusta, donde existe la servidumbre, donde no hay igualdad, ni la más mínima, hasta 1860, donde cuando se suprime la esclavitud, Tolstoy nace en 1828,
y muere en 1910, pero nadie cree, dice él. Entonces, cuando en 1901 la iglesia lo excomulga, dice, bueno, está bien, pero ¿por qué me excomulgan a mí? Ustedes deberían excomulgar a todos, pues nadie de las personas que yo conozca cree realmente en Dios. Entonces, esta es la tragedia de Tolstoy, que es un poco la tragedia de nuestra época, ¿no? Quizás de todas las épocas. La tragedia de esta, cómo ubicarse honestamente en este horizonte donde hay irreligión y fe, cómo diferenciarlas, cómo distinguirlas, ¿verdad? Bien, esto me parece interesante, muy interesante. Es un tema que yo he trabajado hace muchos años y me pareció interesante compartirlo. Algunos elementos, ¿no? Algunos aspectos que ustedes podrán desarrollar, obviamente, después mucho mejor que yo. Bueno, entonces, así de memoria, ¿no? Tolstoy, entonces, es un hombre, un joven que no tiene fe, se dedica un poco a la juerga, tiene dinero, contrae deudas porque es adicto al juego, es adicto al sexo también, y es adicto a la altanería, es altanero, ¿no? Esto como son tres vicios que él tiene, que son vicios comunes de su época, de la juventud, en fin, sobre todo de esta clase aristocrática. Bueno, sin embargo, él va a la guerra, decide hacerse oficial, también necesita escapar porque lo persiguen sus deudores, su hermano es oficial. Toda la guerra de Crimea. La guerra de Crimea es una guerra, año 1950 y pico, donde el imperio ruso está en guerra contra el imperio turco, apoyado, los turcos digo, por Francia y Gran Bretaña, ¿no? En fin, es una guerra muy triste, con muchas muertes, que consideran bastante inútil quienes la han estudiado. Bien, Tolstoy escribe ahí entonces sus impresiones acerca de la guerra y un poco eso lo hace aterrizar, le hace ver el sufrimiento de la gente. Está en contacto con el sufrimiento real de los soldados, ¿no? Y la inutilidad de la guerra. Este es el tema que él va a tratar durante toda su vida, la guerra, ¿no? Su obra mayor, ¿cómo se titula? La guerra y la paz. Ya se consagra como escritor, cosa que él deseaba, con estos relatos de Sebastopol, con otras novelas, pero bueno, su gran obra, trabaja él en ella durante muchos años, investigando las guerras napoleónicas, 1812, el 1850, 40 años después, hace toda una investigación, todo un escenario con un contexto filosófico y humanístico y religioso. Entonces escribe La guerra y la paz, se consagra como escritor, en fin, la gran obra, no solamente en Rusia, sino en todo el mundo, traducida a todos los idiomas. Y después otra gran obra de él, Ana Karenina, también gran popularidad, es el gran escritor, ¿no? Y realmente es un gran escritor, un gran escritor. Bien, entonces él cumple con su sueño de ser un escritor y cumple con su sueño de ser también un padre de familia, cosa que él deseaba con todo el corazón, tener una amante, esposa y muchos hijos, ¿no? Él se enamora de una mujer también de su clase, Sofía Andreevna, que le da 13 hijos, 13 hijos. Pero claro, él entonces dice, bueno, un hombre logró un éxito tremendo, aparte vive, en fin, en su hacienda, pero en ese momento tiene una crisis, se da cuenta que todo eso no vale nada, no vale nada. Claro, no vale nada. Todo esto, ¿de qué vale? ¿No? Él es un hombre que siempre piensa en la muerte. Sufre una depresión, tiene tentaciones de suicidio, no encuentra sentido a la vida. ¿No? Es un estado anímico, creo que podemos reconocer también nosotros, ¿no? Cuando hemos logrado determinado éxito en la vida, de repente nos damos cuenta que esto no vale nada, que no es lo que yo esperaba. No soy feliz. En una noche, Tolstoy entonces tiene como una especie de experiencia, que es un poco el culmine, la coronación de todo un proceso interior que ya podemos seguir en sus obras, donde él descubre la fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, esto es el pensamiento fundamental de su, entre comillas, teología, aunque no es teólogo, al tratar temas de teología,
es también teólogo, ¿no? Aunque no sea un teólogo profesional en el sentido que no estudió teología y tiene muchos problemas cuando trata él en temas de teología. Bien. Dice, bueno, la fe es muy sencilla, dice, es algo muy sencillo, como esto. El hombre, dice, es un ser enviado por Dios al mundo para servir a Dios en el prójimo. Eso es la fe. Ahora, cuando yo descubro esta verdad mediante un acto reflexivo, esta verdad que siempre estuvo conmigo, pero que nunca llegué a percibir, en este momento de soledad, de reflexión, de meditación, yo percibo esta verdad acerca de Dios en mí o de yo en Dios. El hombre, dice, entonces, es un ser enviado por Dios en el cual habita Dios, que tiene una misión. ¿Cuál es esa misión? Servir a Dios en el prójimo. Y quien cumple esa misión es feliz. Punto. Entonces yo descubro esta verdad y después me adhiero mediante la fe, un acto de voluntad, y mediante las obras trato de corresponder con mi vida, con mis obras, a esta verdad que yo he descubierto. Pero son, como ven, distintos actos. Uno es el acto de interiorización. Primero, busco la verdad en mí, no en un libro llamado Biblia, o Corán, o lo que sea, sino esta verdad está en mí, ¿no? Fíjense, este es el principio de la subjetividad que encontramos claramente en la Ilustración, lo encontramos también en Descartes, ¿no? Pienso, dice, yo entro en mí y ¿qué descubro? Algo obvio, universal, una verdad luminosa, universal, trascendente, transversal a toda religión, la verdad de las verdades. ¿Y qué es esa verdad? Es una verdad acerca de mí. Bueno, ¿yo quién soy? Soy un ser enviado por Dios. Bien, un ser también divino, que vive aquí en la tierra para servir a Dios en el prójimo, para amar. Entonces yo me adhiero o no, me adhiero. Tolstói decidió adherirse y seguir con todo su corazón esta fe. Entonces, en su época, él siente el contraste entre la religión cristiana, ¿no? Con sus ceremonias, con sus misas, con sus procesiones, con sus cantos, con sus ornamentos y etcétera, de personas que no tienen fe, que son religiosas pero no tienen fe. Es la misma historia de siempre, la historia de Caín y de Abel, la historia de los fariseos y de Jesús, la historia de los reyes de Israel y los profetas, siempre esta misma dialéctica eterna entre la religión y fe, que en Tolstói adquiere como una forma del todo particular. Bien, este descubrimiento que hace Tolstói lo llena de vida y le da un sentido a su vida y empieza él a predicar su fe. Y en contra de la religión. Él no se limita a predicar su fe, sino que va, en fin, con mucha fuerza contra la religión, contra la Iglesia Ortodoxa, contra el cristianismo, contra toda religión que no se limite a este principio universal que en el caso de que los hombres decidiesen asimilarlo, aceptarlo, seríamos felices y dejaríamos de matarnos los unos a los otros. Él tiene muchos textos, su correspondencia es enorme, tiene 10.000 cartas por ahí, reuniones de cartas editadas, ¿no? Pero tiene, por ejemplo, el año 1903, escribe la carta abierta al clero. Esto sí es interesante porque es una carta que él le escribe al Papa, al patriarca. Bueno, no había patriarca en esa época porque el patriarcado estaba suprimido, había un sínodo de obispos. A todos los obispos, a los curas, a los diáconos, dice, carta abierta al clero. Entonces él le explica al clero por qué él no va a la iglesia, ni reza, ni acepta nada de esto. Dice, ¿qué pasa con ustedes? Yo les explico, dice él, porque es un hombre altanero, ¿no? Y realmente él cree que es el único que ha interpretado correctamente el Evangelio. Peca claramente de orgullo, de soberbia, ¿no? Esto lo dice un anciano, un monje muy famoso, al cual Tolstói va a visitar para discutir estos temas, el padre Ambrosio. Ambrosio lo escucha, lo despide, y Ambrosio después le dice a su secretario, qué hombre tan orgulloso, cuánta soberbia hay en este hombre, ¿no?
Claro, este es el problema de Tolstoy. Él cree ser el único que ha entendido el Evangelio, quizá mejor que Jesús. Ya les digo, él va tachando en el Evangelio las cosas que no corresponden a esta revelación primordial, básica, fundamental, cuyo contenido es mínimo en el sentido teórico, ¿no? Pero en el sentido práctico es enorme. ¿Por qué? Porque es enorme. Y bueno, porque si uno se decide en su vida a servir a Dios en el prójimo, entonces, por ejemplo, empieza a liberar esclavos. ¿Qué es esto de la esclavitud, de la servidumbre? ¿No? Tolstoy empieza realmente con honestidad a cumplir lo que él entiende que es el servicio de Dios en el prójimo. Entonces libera esclavos, renuncia a los derechos de autor de sus obras, por eso su mujer lo pelea todo el tiempo. Empieza a vestirse como campesino, renuncia a la propiedad privada, anda descalzo, vestido de campesino, con esos camisones largos, camisas largas, ¿no? Ajustadas a la cintura con un cinturón de cuero. Se levanta a trabajar, a cosechar, quiere hacer la vida de campesino, anda caminando. Camina, hace una peregrinación, por ejemplo, de 120 kilómetros a ver a un monje o su hermana monja, que también se hace vegetariano. En fin, él realmente intenta cambiar sus costumbres. Según él entiende el servicio de Dios, el prójimo, ¿no? Su misión. Pero otro lado es un anticlerical tremendo. Expresa en esta carta que les comentaba, ¿no? Él dice que ustedes son criminales, le dice a los curas, ¿no? Es interesante. Esto hay que sentirlo porque estamos en 1901. En 1917 empieza una persecución tremenda contra el clero. O sea, cientos de miles de sacerdotes, la gran mayoría de los obispos son fusilados, matados o enviados a campos de concentración, ¿no? Siberia, etc. No queda iglesia en pie. Y en parte gracias a la prédica de este hombre pacifista, ¿no? Curiosamente, paradójicamente, él impulsó la revolución de esta cruenta soviética, sin pensarlo, ¿no? Sin quererlo, obviamente. Él era pacifista. Pero él, ¿qué dice? Él dice, bueno, la fe es esto, señores. La fe no es otra cosa. La fe es simplemente adherirse a esta verdad natural, no sobrenatural. Todo lo que va más allá de esto es superstición, es mentira, es engaño. Entonces él a desarrollar, y aquí se equivoca, se mete en temas de teología. Dice, ¿qué es esto, por ejemplo, ustedes que enseñan esto de que Dios es uno y trino? ¿No? Él se arremete mucho contra el dogma de la Santísima Trinidad como arquetipo de lo religioso. ¿Qué es lo religioso? Lo religioso es lo absurdo. Es lo absurdo que se acepta por la autoridad divina. Tenemos como dos aspectos. El contenido, lo absurdo, y la formalidad, gracias a la cual yo me adhiero a ese contenido, la autoridad divina. Esa como es la estructura del acto de fe, según él, erróneo del cristiano. En cambio, su acto de fe es una iluminación interior tipo budista, de él, de hecho es muy simpatizante con el budismo y rescata mucha literatura budista. Es un acto de fe, una iluminación interior que uno realiza mediante la mirada sobre su propio corazón. Uno descubre en su corazón una verdad natural, esta verdad, ¿no? El hombre es un ser enviado por Dios para servir a Dios en el prójimo. En cambio, ustedes proponen cosas, en fin, que son absurdas. ¿Cómo puede ser que Dios sea uno y trino? Bien. Cuando Tolstoy escribe esta carta abierta al clero, ya creo que había sido excomulgado de la iglesia, pero no en el sentido católico, porque en la iglesia ortodoxa la excomunión no es un rito jurídico, un acto jurídico, como en la iglesia romana, sino que es algo más pastoral. Bueno, dice, bueno, anda, pensa, te esperamos, volvé. Como un padre le dice a un hijo, bueno, no querés obedecerme, en fin, anda tranquilo, hace tu vida, volvé, ¿no? Cuando quieras. Un acto como de misericordia más la iglesia ortodoxa. Entonces, ¿cuál es el problema de Tolstoy? Tolstoy, en definitiva, entiende lo sobrenatural como lo inexistente. En el fondo es un racionalista. Él cree que el entendimiento humano es la medida de la verdad divina.
Entonces, si yo no entiendo, no comprendo un misterio que ha sido revelado, una verdad revelada como la Santísima Trinidad, no la tengo que aceptar, porque no existe, solamente existe lo racional. Aquello que está más allá de lo racional no existe ni puede existir. Y adherirme a eso no solamente es falso, sino que me hace mal. Porque cuando yo me adhiero a algo absurdo, lo que hago es renunciar a mi humanidad, renuncio a la columna vertebral del hombre que es la racionalidad. Entonces ahí está lo criminal de la fe cristiana, en que al proponerle al hombre verdades absurdas, hace que el hombre, al adherirse a lo absurdo, por razón de la autoridad divina, debilite lo esencial de su propia humanidad, que es la racionalidad. Por eso él entiende que la iglesia es enemiga del hombre. Es muy fuerte y muy trágico, ¿no?, esta confusión que él tiene, y sin embargo es una confusión que se entiende en su contexto, porque en parte era así. O sea, él había vivido en un mundo religioso sin fe, mundo conformista que se había adecuado a determinadas tradiciones, pero que no tenía fe. Un mundo lleno de supersticiones, de fideísmo, un mundo de la religión era algo impuesto por el Estado, donde el hombre estaba obligado, por una obligación no de conciencia, sino civil, a ir a misa, etc. Una cosa exterior. Entonces él descubre algo interior, la fe, la iluminación. Ahora bien, esto es importante, y con esto voy terminando, aclarar, ¿no?, con serenidad, que las verdades sobrenaturales, que son reveladas obviamente y que nosotros aceptamos por la autoridad divina, no son absurdas, aunque sean incomprensibles. Lo absurdo sería limitar la verdad divina a aquello que solamente puede ser comprendido por la razón humana. Eso se llama racionalismo, ¿no? Al contrario, lo sobrenatural amplía el horizonte de lo natural. Lo sobrenatural no es contrario a la naturaleza, sino que la sana y la eleva. Por eso uno nunca debería aceptar algo absurdo, pero sí debería aceptar, o podría aceptarlo, la propuesta de algo que entiende verdadero, aunque sea inefable, ¿no? Lo sobrenatural es paradójico porque, siendo sobrenatural, es también muy natural, como por ejemplo el pesebre de Belén, o por ejemplo la Virgen de Guadalupe, ¿no?, que puede ser algo más natural y más tierno que la imagen de la Santísima Virgen, ¿no? O sea, lo que hace lo sobrenatural es remediar, elevar, sanar lo natural, ¿no? Así como el bautismo viene a elevar la condición natural del hombre, así como el matrimonio viene a elevar el contrato natural entre el varón y la mujer, así, etcétera, ¿no? En fin. Entonces, no hay que entender lo sobrenatural como algo superpuesto, como algo ajeno a lo natural. Esto es un tema enorme, pero es de enorme importancia. Y por otro lado, en la Iglesia, lamentablemente, en el mundo cristiano, en la época de Tolstoy ya se había introducido, como en nuestra época, estados subjetivos que no son fe. O sea, que tienen apariencia de fe, que no son fe, que es el fideísmo, la superstición, el fanatismo, el autoritarismo, ¿no?, y tantas otras formas espurias de estados subjetivos semejantes a la fe, que no son la fe. Bueno, en esta tragedia vive Tolstoy, y la vive hasta el final de su vida, porque él parece estar cierto de lo que dice, pero sigue deseando, anhelando, ¿no?, amando a la iglesia, ¿no? Es una parte importante de su conciencia. No puede rechazar el cristianismo, y sin embargo no puede aceptarlo tampoco. Es decir, no lo puede rechazar, tampoco lo puede aceptar. Y nosotros, en relación a Tolstoy, tampoco podemos aceptarlo, pero tampoco podemos rechazarlo. Lo que hay que hacer es discernir lo que en Tolstoy es auténtico, al menos como testigo de nuestra época, ¿no?, señalando los abusos del clero. Por ejemplo, en la época de Tolstoy, ahora sí termino, el clero afirmaba
que la estructura social monárquica, la autocracia zarista, era de origen divino, cosa que no es, porque es tan de origen divino como la república o cualquier otra forma de gobierno, ¿no? Si el zar es el ungido de Dios, cosa que no es cristiano, es pagano, para decir una palabra, ¿no? Pero asumido por el cristianismo hace muchos siglos. También consideraban que la liberación de los siervos, muchos curas decían, no, ¿por qué van a librar? El siervo es su estado que debe permanecer en su estado, ahí lo puso Dios. No, un momento, ¿cómo lo puso Dios? ¿No es que el hombre nace libre? ¿No es que somos libres? ¿Cómo puede ser que el hombre sea una cosa o sea tratado como una cosa? O sea, el clero cristiano, y esto es lo más escandaloso, contra lo que se revela Tolstoy, aunque él va más allá, era un clero no solamente conservador, sino que no distinguía las cosas que son propiamente reveladas con aquellas cosas que no lo eran, y daban por naturales cosas que no eran contra la naturaleza, como por ejemplo la esclavitud. Bueno, espero que sea de su utilidad. Esto es un tema que vale la pena cada tanto volver. Si fue de su utilidad, le voy a pedir entonces que pongan el like, compartan, se suscriban para la difusión del canal. Que tengan un muy buen día.